Buenas, comenzamos la noche con la batalla sin reglas tipo bar entre los europeos, por un lado Imperium y por el otro la pandilla británica, una lucha que en general tuvo una sola directriz que fue destruir, y eso se cumplió en un trabajo entretenido, el cual tuvo una dinámica que tal vez no fue tan acelerada, pero tuvo una acción constante por cerca de 20 minutos, y se atacaron de manera intensa como nos tienen acostumbrados estos 6 hombres, haciendo así que ese ritmo estuviera bien para permitir esta duración, para poder tener breves descansos y respiro de los protagonistas en una batalla en la que iniciaron frente a frente los 12 equipos, pero Imperium terminó apoderándose de todo y destruyó a la pandilla, que por un rato sufrió el castigo del campeón intercontinental, quien quedó mano a mano con Sheamus cuando este logró reaccionar y frenó a Eisner y Bartel para irse a un mano a mano donde Walter lo superó, y de hecho lo atacó de la misma manera en la que le ganó el viernes, con una cachiporra directa al irlandés, quien resistió el golpe y poco después pudo recuperar terreno para castigarlo y cambiar el panorama a su favor, en donde Dunne y Holland se lo unieron y se alinearon así los británicos para acomodar el terreno y limpiarlo, para que Sheamus sacara del medio a Walter al estrellarlo contra la mesa de los comentarios, y luego en el ring el irlandés destruyó a Eisner, a quien derrotó, para terminar de esta manera esta guerra en un Open Main que dejó bien en claro que habíamos venido a ver Extreme Rules. Luego continuamos la velada con Ronda Rousey vs Liv Morgan, quien por un lado se sintió que dio su mejor actuación como campeona defensora ante una Ronda con la que se fueron de tú a tú y empezaron a sacar objetos para atacarse, pero Ronda se confió en el ringside tras lo que Liv la sorprendió lanzándola con el hombro contra un esquinero, lo que llevó a que Liv se hiciera con el dominio y trajera una mesa al encuentro y alguna arma más que utilizó para poder destruir a una Ronda que aguantó y resistió, siendo un trabajo bueno el de Liv para defender su título, aunque lamentablemente no faltaron los boches y deslices en algunas movidas, siendo lo que afectó al encuentro directamente. Aunque bueno, tratando de dejar un poco de lado esa cuestión, Liv lució firme y logró dominar sin problemas a una Ronda que intentó responder, pero no pudo salir del asedio de Morgan hasta que Liv se lanzó sobre ella para atravesar una mesa, tras la que Ronda se levantó antes del 3, pero luego cuando Liv quiso pasar a otro castigo pues se regaló, ya que le entregó sin darse cuenta el brazo a Rousey, que aprovechó el momento para de una posición incómoda terminar acomodándola tomándose su tiempo hasta que quedó por encima de su brazo y con la cabeza de Liv siendo presionada entre sus piernas y una mesa en donde ya no tenía escapatoria, y feliz de la defensa que había entregado Liv quedó noqueada con una sonrisa en su cara para así perder una lucha que su final es fácil de entender, aunque como siempre pasa por aquí la exageración a la hora de la actuación es vital y contraproducente para que una simple mueca sea interpretada de una o de otra forma, y eso hace que directamente el mensaje no se entienda, porque Liv se entregó feliz de lo que había hecho, pero no se entendió si estaba feliz o riéndose, y en fin, a su vez pues la verdad Ronda quedó como una fiera con ese desenlace a su estilo MMA, aunque su desarrollo benefició muchísimo más a la hora ex campeona que a la misma Ronda. Claro, si dejamos de lado los errores, y bueno, ya veremos cómo la manejan a partir de ahora en este nuevo reinado a Rousey. Después llegó el enfrentamiento entre Drew McIntyre y Karrion Kross, quien comenzó de manera gratis castigando ya que no quiso ponerse la correa, y ante una distracción de Scarlett, Drew quedó regalado para el castigo de Kross, y tras intercambiarse golpes en el ringside McIntyre logró controlarlo y llevarlo al ring para engancharle la correa e iniciar así una lucha que, para ser simples, Kross y McIntyre son dos gigantes distintos pero similares en un punto, y aquí parecieron ser de los mismos polos, por lo que se repelieron al final en una batalla donde los golpes fueron fuertes y tal vez interesantes, pero la estipulación no se sintió la correcta para estos dos, que de haber sido más libres como fueron en el inicio falso, hubieran funcionado y realzado mucho mejor el trabajo de esta contienda, que tuvo a Kross dominando a Drew por un tiempo hasta que este lo revirtió y logró prepararse para su Claymore, pero en eso Scarlett se interpuso, y aunque Drew la sacó del medio, Burdo le lanzó gas pimienta en la cara, ante lo que Karrion lo remató y se llevó un triunfo sólido para él, aunque la lucha no fue brillante y se la puede llamar correcta, pero sencillamente es algo fácil de olvidar. Después tuvimos la primera ladder match de la historia por un campeonato femenino individual, siendo este el de Raw,
donde Bayley tuvo al fin una nueva lucha mano a mano ante Bianca Belair, con quien chocaron en un encuentro donde iniciaron con respeto hacia la estipulación y siendo cuidadosas a la hora de golpearse y atacarse para no lastimarse de más, algo que con el paso de los minutos fueron ganando y tomando más confianza para ir animándose a más y empezar a jugar más todavía con el intentar subir la escalera e ir frenando a su oponente para que no lo hiciera, mientras las escaleras tomaban más protagonismo como armas entre dos mujeres que fueron cuidadosas, y el tener tiempo les ayudó a desarrollar la lucha que no necesitó de un ritmo frenético para ser intensa, y que salvo algunos golpes que se vieron limitados por protección o algún pequeño desajuste, pues el trabajo estuvo atractivo, como una primera ladder match individual entre dos mujeres que se conocen mucho y dieron un combate sólido y firme en el cual tuvieron algunos idas y vueltas frenándose entre ellas, y donde tras un primer cut Bianca tenía el título en sus manos, pero llegaron Dakota y Io, quienes bajaron a la campeona, que se las arregló para eliminarlas con un doble cut que salió más o menos, y tras lo que Bayley se hizo con un último control donde pecó de querer una victoria en la que humillaría a Bianca, que demostró su fuerza una vez más y tras escaparse logró dar vuelta a Bayley, que sufrió un segundo cut sobre una escalera, y tras ello Bianca fue veloz para subirse y descolgar su título, llevándose hacia una buena victoria, aunque siento que fue un triunfo que pudo caer para el otro lado para así refrescar la imagen de este campeonato, pero bueno, no creo que esto sea lo último que veamos en esta historia. Posteriormente en el co-main event tuvimos a Finn Balor vs Edge en una lucha de me rindo, una tremenda batalla historia en la que lucharon sin parar y sin frenarse ni un segundo por el ringside y por entre el público por un largo rato, siendo así un combate bastante extenso que en algún momento se sintió que medio se estiró de más, pero la estipulación y el cómo todos los ataques eran para dañar directamente volvieron esto tan personal que se sentía y entendía el por qué la lucha no terminaba y continuaba sin parar, siendo una clara demostración de lo que una lucha de me rindo debe ser. Y aquí sí va por gusto si la lucha quedó demasiado larga o demasiado sobreactuada, pero yendo al papel y a la ejecución todo tuvo un sentido, que fue montar el escenario para un gran desenlace en el que Rey Mysterio apareció a apoyar a Edge cuando el resto del día del juicio intervino al ver que Balor estaba perdido, pero al fin aquí Dominic golpeó fuertemente a Rey para sacarlo del medio, y ante lo que el escenario no mejoró para Edge, por lo que tuvo que llegar Beth Phoenix a ayudarlo, y Edge logró volver al mando mientras Rhea Ripley y Beth Phoenix tenían un gran cruce, donde luego Beth miraría a su esposo liberarse, quien le pidió que le entregara una silla para meter su llave con el caño, pero de repente Beth se distrajo y Rhea Ripley apareció con una manopla en la mano a noquearla al golpearla en la nuca, ante lo que Edge no podía creerlo y perdió su ventaja, en donde el día del juicio lo dominó y Balor le preguntó si se rendía y él lo mandó al infierno, ante lo que Rhea tomó la silla para golpear a Beth, pero Edge terminó aceptando y se rindió. Sin embargo a Ripley no le importó y le metió el concierto a Beth, a quien Edge fue a socorrer de inmediato tras que lo soltaran, y se marcharía hacia el día del juicio con la victoria gracias a Rhea Ripley, que ejecutó el plan que Edge les había entregado en bandeja de oro el pasado Raw en su propia promo final. Y en el evento central tuvimos la Fight Pit entre Seth Rollins y Riddle, una lucha que en términos generales fue correcta y un poco más, pero pecaron en ir a un estilo de golpe y no de golpe por golpe, ya que uno golpeaba fuerte, se reponían y volvía uno a golpear, siendo una batalla que no llegó a brillar, teniendo momentos interesantes, pero terminó pecando la lucha en quedarse en la intensidad o la fuerza de los golpes mismos, en vez de montar un trabajo más frenético y atractivo, en el cual al final quedó un main event con sabor a poco, o de que algo faltó, porque la lucha volvió a tener una característica no tan buena de la Fight Pit, y fue un final entendible pero cortante y anticlimático a la vez, en el cual Riddle logró después de un rato revertir el dominio arriba de la jaula metiendo un RKO, donde tras ello Rollins cayó al ring, y después Riddle se lanzó encima de él desde arriba y después lo metió en una llave en la que presionó al Mesías, que no soportó más el dolor y se terminó rindiendo ante Riddle, que se llevó hacia un gran triunfo, aunque la lucha quedó simple y para la expectativa montada, pues no llegaron a dar el encuentro explosivo y potente que se esperaba. Y tras ello Cormier le levantaría la mano a Riddle en la rampa de la entrada, y de repente las luces se apagaron y el público encendió todas sus linternas, y tras unos segundos en la oscuridad comenzaron a aparecer personas disfrazadas con los personajes de la casita de las luciérnagas, donde terminamos viendo al Defiant blanco y rojo en el ringside y luego vimos su máscara quemada en la mesa de los comentarios,
tras lo que vimos una puerta en la rampa de la entrada y donde fuimos a un video donde regresamos a la casa de las luciérnagas, en donde el buitre, el cerdo, el conejo y la bruja estaban totalmente olvidados y llenos de tela de arañas, al igual que Vince McMahon, a quien no se lo pudo ver bien porque de repente al enfocarlo la cámara empezó a tambalear y terminamos yendo a un televisor en el que la imagen fallaba, pero pese a eso llegamos a ver a una máscara desconocida apareciendo y después regresamos a la puerta donde las luces se apagaron y el humo empezó a brotar de la puerta que se abriría y al final una lámpara apareció mientras el público emocionadísimo no dejaba de mostrar sus sentimientos, ya que aparecería alguien con una máscara nueva y luego terminó quitándosela para develarse como Bray Wyatt, quien dijo algo y tras ello apagó la lámpara para marcar así su regreso oficial a la WWE y cerrar así el evento con un logo nuevo de una luciérnaga invertida. En fin, a ver, el regreso de Wyatt fue sencillamente épico y muy electrizante, siendo fenomenal el trabajo montado para crear un momento de los que la lucha libre es por lo que se encuentra viva, momentos donde nada importa más que lo que sucede enfrente de nosotros y la conexión que tengamos ante ello, sucediendo esto esta noche ante un tremendo regreso de un Bray Wyatt que ya habrá tiempo para hablar de qué hará, qué traerá y a dónde se dirigirá, pero ahora solo hay que disfrutar de lo que fue un momento mágico de la lucha libre para cerrar a Extreme Rules 2022 y ahora sí pasando al evento, pues por lo menos se cumplió en grande con la premisa del show, así que partiendo de base esto fue lo que vinimos a buscar en ese aspecto, donde la batalla de los europeos dejó tan alto el listón al inicio que afectó al show porque las siguientes dos luchas fueron transitables y hasta se sintieron de relleno, por lo que de repente el show decayó, aunque luego se levantó con la Ladder Match que estuvo bien. Siendo honesto, lo único que le critico es el que Bayley pudo, o mejor dicho, debió haber ganado. Fuera de eso el desarrollo creo que es comprensible y a la vez estuvo bien. Luego Valor vs Edge va para gustos, pero a mi entender es la segunda mejor lucha del evento, con un final mucho más digno de ser evento central que el de Riddle vs Rollins. Que vamos, la combinación tiene química y los dos trabajan muy bien juntos, pero esta vez no lucieron como se esperaba por todo lo alto. En resumen, Extreme Rules fue una cartelera corta que dio lo que prometió, aunque no se logró mantener ese listón tan alto que dejó el nivel del Open Main, ni llegaron por completo al gran nivel con el que parece promocionarse Extreme Rules, siendo así un más que buen evento en líneas generales, con un momento muy épico y una cartelera atrapante, aunque con altibajos que repercutieron en el evento sin dañarlo, pero dejándolo algo endeble por momentos, a un Extreme Rules 2022 que pese a eso es sin duda una de las noches más destacadas del año en la WWE. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes Extreme Rules 2022.